Ok, chicos, ya me confirmaron de que sí escuchan. Vamos entonces a iniciar esta sesión de clases. Solo permítanme que voy a descargar la presentación. Ok, pues ya se escucha bien. Ok, Cintia, gracias. Pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Gracias. Permítanme. Por acá. Ahí. Bueno, el día de hoy vamos o tenemos la sesión número 5 de la asignatura de deontología jurídica. Vamos a estar estudiando, chicos, lo que es la unidad 3, que lleva por nombre la historia de la abogacía y la defensa. Ese va a ser el tema del día de hoy. Específicamente nos vamos a enfocar en la primera parte, que es la historia de la abogacía, es decir, la historia de nuestra profesión. En un plano internacional y después en un plano nacional. Antes de que iniciemos la clase, voy a pasar la asistencia. Por favor, me contestan presente. Aburto Picado Lender. Aburto Picado Lender. ¿Dónde está Aburto? Me tienen que decir presente, muchachos. No les cuesta nada conectar el micrófono y decir presente. Sí, es que me estaba conectando, tenía problemas. Cintia del Carmen Arce. Presente, profe. Camacho Juan Manuel. Presente. Castro Martínez Aura Elena. ¿No está Aura Elena? Castro Martínez. Díaz Méndez. Kelvin de Jesús. Díaz Méndez. Aquí estoy, profe. Okay. Huerta López, Karen. Huerta López, Karen. ¿No está Karen? Matus Mendieta, Patricia. Matus Mendieta, Patricia. Morales Salinas, Alison. Presente, profe. Salgado Palacio, Héctor. Aquí, maestra. Ok, listo, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a estar viendo este tema, como les había comentado, y vamos a iniciar hablando sobre el génesis de la abogacía, y es inevitable, si vamos a hablar, ¿verdad?, del nacimiento, el principio de la abogacía como tal, tenemos que hablar de Roma y de Grecia. Vamos aquí a recapitular un poquito de lo que es derecho romano, primer año de nuestra carrera, para poder hablar en concreto de lo que es el inicio o los principios de la abogacía como tal. Si nos ponemos a analizar, chicos, pues nuestra profesión, o sea, la abogacía como tal,
como disciplina, ella está encargada de la defensa y de la representación de los intereses de las personas o de las entidades ante los tribunales. Es decir, son los abogados los encargados de velar por la representación de esos intereses que tienen las personas ante un judicial. Y obviamente, pues, este trabajo, esta labor tan importante dentro de la sociedad, tiene sus raíces profundas en lo que llamamos Roma y Grecia, o sea, la antigüedad clásica. En Roma y Grecia, los orígenes de esta profesión muestran similitudes, pero también muestran diferencias que son muy significativas. Vamos a estar viendo entonces cómo era la abogacía en la antigua Grecia. Si se fijan, pues en este periodo de la historia, la noción de la abogacía difería significativamente de lo que se conoce abogacía como hoy en día, o sea, nuestro derecho contemporáneo. En Atenas, el sistema judicial era fundamentalmente democrático, con los ciudadanos desempeñando un papel central tanto en la presentación de casos como en la toma de decisiones judiciales. Es decir, no existía la figura del abogado profesional a como lo conocemos hoy en día. Y los litigantes debían representarse a sí mismos ante los tribunales. Pero eso sí, en lo que es Grecia, se hablaba mucho de lo que era la retórica. Y fíjense qué importante este tema, porque el tema de la retórica, porque si bien es cierto, la retórica es una de las cualidades que nosotros como abogados debemos de tener muy presente en el ejercicio de nuestra profesión. Es la manera en cómo usted se desempeña a la hora de defender los intereses de su cliente, usando una buena retórica. Entonces, la habilidad retórica era esencial para la persona que se ejercía esta profesión en Grecia, ya que los litigantes tenían que persuadir a los jueces ciudadanos, que a menudo eran grandes jurados conocidos como la discateria. Para aquellos que carecían de la destreza necesaria en el habla, entonces surgió una figura clave que se le denominaba los lológrafos. Estos lológrafos pues, eran escritores profesionales de discursos. Y teníamos a las Licias y Sócrates. Ellos, los lológrafos, lo que hacían eran redactar la defensa para ser pronunciada por los litigantes mismos. Fíjense qué interesante esto, porque significaba de que no todos los litigantes tenían una buena redacción también. Entonces entraban los lológrafos a hacerles ese papel y ellos redactaban esas defensas para que los litigantes pudieran persuadir a los jueces y poder tener una sentencia pues a su favor. Aunque los lológrafos no actuaban como defensores orales en el tribunal, porque el fuerte de ellos era el redactar, no era la oratoria como tal. Su influencia en la abogacía pues es innegable, a tal punto que ahorita en el pleno siglo XXI, en el año 2024, estamos tomando en cuenta a los lológrafos, es decir, el trabajo que ellos realizaban. Podemos decir de que los lológrafos es hoy como una especie de una asistencia legal especializada, es decir, esos asistentes legales vienen a ser las veces como de unos lológrafos en el tiempo del derecho de Grecia. Sin embargo, pues habían unas limitaciones en este sistema de Grecia. Este sistema, por ejemplo, tenía la falta de defensores profesionales. Significaba pues, que el acceso a una defensa eficaz estaba condicionado por la capacidad retórica del individuo o su capacidad para pagar un lológrafo competente. O sea que no existía, por ejemplo, lo que era la defensoría pública, en el caso de que si no tienes dinero, pues el Estado te garantiza.
sino de que había, o sea, tenías que tener una capacidad económica para poder pagar a un profesional. Además, la naturaleza amateur de los tribunales a menudo resultaba en decisiones más emocionales que jurídicas. Y ese es un grave problema cuando no actuamos conforme a derecho, sino que actuamos conforme a emociones. Y esto, pues, obviamente lo podemos ver reflejado en el tema de la imparcialidad y en el tema también de la aplicación de la justicia de manera correcta o de manera imparcial. Esas eran las limitaciones que tenía el sistema griego. En cuanto a la abogacía en la antigua Roma, difería un poco, ¿verdad?, con respecto al sistema de Grecia. La abogacía en Roma vino evolucionando hacia una profesión más reconocible en términos modernos, con el desarrollo de una clase de abogados profesionales conocidos como los famosos jurisconsultos y oradores. En derecho romano estudiábamos este concepto, ¿verdad? Los jurisconsultos. ¿Quiénes eran los jurisconsultos? Los jurisconsultos eran expertos en derecho. Ellos ofrecían asesoramiento legal tanto a particulares como a magistrados. O sea, los jurisconsultos eran eminencias, hablando de derecho, ¿verdad? Entonces, sus opiniones eran conocidas como responsa, eran altamente respetables y contribuyeron significativamente a la formación de la jurisprudencia. Recuerden de que las opiniones de los jurisconsultos en Roma eran tomadas como fuentes del derecho para ellos. Eran figuras prominentes y dentro de esas figuras tal vez recuerdan los nombres de Gallo, Ulpiano, Papiniano, todos estos fueron jurisconsultos muy reconocidos en la época romana y ellos fueron fundamentales a la hora de que Roma comenzó a realizar lo que se le conoce como la codificación y la sistematización del derecho romano. No sé cuándo se acuerdan ustedes del Corpus Juris Civilis, que fue la manera en cómo Roma comenzó a hacer las codificaciones de sus leyes. Entonces, estas eminencias en el derecho de Roma se les conocía como jurisconsultos y esas opiniones de ellos formaron lo que se conocía como la jurisprudencia romana. También estaban los oradores, que estos eran abogados en el foro. Paralelamente, pues los oradores desempeñaban un papel más cercano al del abogado moderno, o sea, el abogado de hoy en día representando a clientes en el foro. Es decir, que los jurisconsultos eran como una especie de asesores legales. Pero los oradores eran los que eran como lo que conocemos hoy en día, litigantes, es decir, los que representan a los clientes en el foro como tal. Entonces, la habilidad en la oratoria era crucial, era importantísimo, porque al igual que en Grecia, la parte de la oratoria, la retórica, era muy importante. Figuras como, por ejemplo, Cicerón, no sé si se acuerdan de derecho romano, la figura de Cicerón personifican el rol de un orador, o sea, de un abogado en el foro. Cicerón, además de ser un brillante orador, contribuyó enormemente al desarrollo de técnicas de argumentación y retórica que todavía se estudian en las escuelas del derecho. Por eso siempre he dicho, es muy importante para el abogado que quiere ser litigante, que quiere defender intereses de sus usuarios, el saber de retórica, saber de argumentación, o sea, la manera eficiente de cómo persuadir al juez para que falle a tu favor, o sea, la manera de convencer. Uno como cuando tiene que expresarse el abogado frente al judicial, tiene que llevar esa intención, ¿no? De que lo que salga de tu boca tiene que ser una manera de convencer a los demás. Entonces, eso se estudiaba, imagínense, desde hace cuánto, chicos, se estudiaba desde derecho, desde la época romana, o sea, muchos siglos antes. Y hasta el día de hoy, estas contribuciones de estos grandes personajes
han rendido frutos y se siguen estudiando. Pues a medida de que Roma iba evolucionando, se expandía, pues obviamente, ¿verdad? Su sistema legal también se volvía un poco más complejo. La necesidad de abogados profesionales creció enormemente y durante la República Tardía y el Imperio se formalizaron aspectos de la formación y regulación de la abogacía, estableciendo requisitos más estrictos para quienes deseaban ejercer esta profesión. Y el Corpus Juris Civilis, que instauró Justiniano en el siglo VI, vino a consolidar mucho de estos avances, pues convirtiéndose en una referencia esencial para el derecho europeo durante siglos y para el derecho de aquí, la parte de América Latina también, porque al menos nuestros códigos han sido como una copia de lo que es el derecho español. Ok, entonces si nos ponemos a analizar y hablar de lo que era la génesis de la abogacía en Roma y Grecia, podemos ver de que ambos nos dan una rica perspectiva de cómo las distintas sociedades abordaron este tema de la necesidad de la defensa legal que ha existido durante muchos años y lo que es el tema también de la administración de justicia. Ok, vamos a ver ahora lo que es la abogacía en Nicaragua y su evolución. Si bien es cierto, para hablar de Nicaragua tenemos que hablar un poco sobre la época colonial. Nosotros pues, formábamos parte, ¿verdad?, de lo que estábamos en manos de lo que eran las autoridades españolas. Y el ejercicio de la abogacía pues estaba reservado a quienes tenían una educación meramente formal. Tras la independencia de Centroamérica, que fue en el año de 1821, Nicaragua comenzó a construir su propio sistema legal. Y esto, como ya les había mencionado, estaba influenciado por lo que era el derecho español y posteriormente por el derecho francés y anglosajón. Durante el siglo XIX, Nicaragua experimentó numerosos cambios políticos que se reflejaron obviamente, ¿verdad? Todos estos cambios políticos siempre se reflejan en nuestro sistema legal. Entonces la Constitución de 1938, sumándosele a eso, la creación de la Corte Suprema de Justicia, que fue en el año 1858, pues fueron pasos muy fundamentales para poder organizar lo que es la labor de la abogacía. Es ahí cuando ya los abogados o mejor dicho, la profesión de la abogacía comenzó a profesionalizarse, pero hay que recordar también de que había una falta de acceso a la educación y por ende, pues siempre la población con menos recursos económicos tenían ese sueño como un poco más limitado. Okay. Luego nos vamos a la época de la dictadura somocista. A ver, espérame. Luego nos vamos a la parte de la dictadura somocista. Y en el régimen somocista afectó significativamente la independencia judicial y el ejercicio de la abogacía. La represión política, la manipulación del sistema judicial, todo esto vino a limitar la capacidad de los abogados para poder actuar de una manera independiente. Recuerden que cuando se está dentro de una dictadura, pues obviamente, ¿verdad? Todo está manos atadas. Es decir, que el poder se concentra en una sola persona y por lo tanto la labor, en este caso del abogado, estaba voy a pedir el micrófono en silencio. Ok, luego pasamos a la Revolución Sandinista y a la década de los 80. Y aquí ya vino la Revolución Sandinista en el año del 79, marcó un cambio significativo en el sistema legal. Vuelve a haber otro cambio significativo en el sistema legal
Se implementaron reformas destinadas a democratizar el acceso a la justicia, a garantizar derechos básicos. También producto de la Constitución de 1987, se introdujo principios progresistas y se trató de consolidar un sistema judicial un poco más equitativo comparado a los años anteriores. Luego pasamos a un periodo democrático, es decir, cuando ya comienzan, ¿verdad?, todo el periodo de las elecciones de 1990 hasta el presente. Con esta transición que pasábamos de un periodo, ¿verdad?, de dictadura, con la transición de un sistema democrático en el año de 1980, esto trajo como consecuencia una diversificación ya en el área de la abogacía comunitaria. Se fortaleció la independencia judicial, es decir, que ya no estaba al mando del jefe de Estado, sino que era un poder del Estado autónomo. Este periodo vio un aumento en la profesionalización de la práctica legal y una mayor inclusión de mujeres y jóvenes en la profesión. La educación legal se expandió, ya muchas universidades empezaron a ofrecer programas de derecho un poco más variados y accesibles. Entonces, si bien es cierto, este periodo o sea, realmente es poco. Desde 1990 hasta el presente son 33 años, 34 años en los cuales se ha venido trabajando, ¿verdad?, en lo que es la profesión o en la diversificación del trabajo del abogado como tal. Bien, vamos a pasar rapidito al tema de la conducta del profesional del derecho. ¿Cómo debe de ser la conducta del abogado? El abogado debe actuar de una manera irreprochable, con dignidad, no solo en el ejercicio de su profesión, sino en la vida privada. Su conducta jamás debe infringir normas del honor y la delicadeza, porque si se supone que nosotros defendemos eso a nuestros clientes, sería bastante contradictorio que nuestra vida particular, nuestra vida privada, sea un desorden también. La conducta privada del profesional, por lo tanto, se tiene que ajustar a las reglas del honor, a las reglas de la dignidad, a las reglas del decoro, siempre observando lo que es la cortesía, la consideración, el respeto mutuo entre los profesionales del derecho. Realmente es muy triste cuando dos profesionales del derecho hablan mal de ellos, realmente. Uno siempre tiene que mantener el decoro ante nuestros colegas y aparte de eso, pues el respeto mutuo. Los profesionales del derecho deben respetar, pero también hacer respetar la ley y las autoridades públicas legalmente constituidas. Recordemos que nosotros los abogados somos auxiliares y somos servidores de la justicia y somos colaboradores también de la administración de justicia. Por eso no se debe olvidar que la esencia del deber profesional es defender los derechos de nuestros clientes con diligencia y sujetándonos a las normas jurídicas. Por eso algo muy importante, no podemos prometer lo que no podemos cumplir. Nos tenemos que guiar conforme a las normas jurídicas. En los alegatos verbales o escritos, ¿cómo debe ser la conducta del abogado? El profesional del derecho debe de usar la moderación y la energía adecuada a la hora de hacer los alegatos, tratando de decir solamente lo necesario para la defensa de los derechos de la persona a la que estamos representando. Y cuando vamos a criticar los fallos judiciales o los alegatos de la contraparte, deberemos de abstenernos de toda expresión violenta o sarcástica. Fíjense bien. Y si la gravedad del caso exige energía en la expresión, deberá, no obstante, abstenerse de toda vejación inútil y de violencias impropias. Esa actitud, muchachos, tal y como está aquí, más que parecer abogados que no defendemos, nos va a dar cierto estatus, porque significa que estamos trabajando y que estamos actuando conforme a la ética, conforme a la deontología. Otra cosa muy importante, la formación de nuestra clientela debe ser fundamental
y debe estar fundamentada en la capacidad profesional. Es decir, no es como lo que les había mencionado aquella vez, de que somos todólogos, ¿verdad? Todo lo sabemos hacer. No, si usted no está capacitado para llevar ese caso, deléguelo con un abogado de su confianza que sí sea especialista en la materia y que sí le puede dar un buen asesoramiento a ese usuario. Otra de las cosas muy importantes es el secreto profesional. No tenemos que andar hablando de lo que nos cuentan nuestros clientes a medio mundo. Nosotros debemos de ser muy sigilosos con la información que nos aportan y no andarlas divulgando. Vamos a pasar ya rapidito con lo que es la incompatibilidad del ejercicio profesional con el servicio judicial. Y para esto tenemos que irnos a lo que es la ley 501 en su artículo 3 y en el artículo 42, inciso 5. La ley 501 es la ley de carrera judicial que allí establece lo que son las incompatibilidades del ejercicio del abogado con el servicio judicial. ¿Quiénes son? Bueno, según la ley de carrera judicial, los que tienen estas incompatibilidades, los defensores públicos, secretario judicial, secretario de sala, oficial notificador, el juez local, juez de distrito, magistrado de tribunal de apelaciones, secretario de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? La ley de carrera judicial, todos estos están, son incompatibles para el ejercicio de la abogacía. No pueden hacer asesoramientos jurídicos, sea o no sea retribuido, es decir, aunque sea gratis, pero no lo pueden hacer, aunque estén con licencia, aunque estén con permiso o aunque estén de vacaciones, de igual manera no pueden participar. Igualmente, la Corte Suprema de Justicia les recuerda, ¿verdad?, a los funcionarios el acuerdo de la Corte Plena 184 del 21 de agosto del 2013 para los asesores y asistentes del Poder Judicial, que establece el artículo 12 la prohibición de litigar y pone ahí una excepción, excepto cuando se trate de causa propia, o sea, que se va a representar usted mismo, de su cónyuge o compañero en unión de hecho estable, o de sus parientes en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esa es la única excepción. Entonces, y algo muy importante que ese acuerdo establece, estas disposiciones aplicables a todos los funcionarios de la carrera judicial, pero ahora también se extiende al personal administrativo. ¿Qué significa esto? Que a esta lista que yo les presento en esta lámina se le va a agregar todo el personal administrativo. Es decir, según esta circular, de acuerdo de Corte Plena, todo lo que es el personal administrativo del Poder Judicial están en las incompatibilidades para el ejercicio de la abogacía, excepto esto que está acá. Cuando se trate de causa propia o causa de su cónyuge o compañera en unión de hecho estable o de sus parientes en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En lo que respecta al personal administrativo, pues en aras de mantener íntegra la imagen del Poder Judicial, ellos también están o tienen prohibido el ejercicio de la abogacía salvo en causa propia, para lo cual deberá contar con de previo, ¿verdad?, con la autorización de su superior inmediato. Es decir, que no lo puede hacer si no va con la autorización de su jefe. Eso es lo que señala la circular. Bien, esto es todo por la clase del día de hoy. Algo muy importante, chicos, que quiero que pongan atención, por favor. En la lección de la plataforma, ustedes van a encontrar dos tareas. Esas dos tareas son las que ustedes ya habían hecho en las clases presenciales. Y esas tareas, acuérdense de que tenían puntos. Entonces, lo único que van a hacer ahora es, si tienen el archivo digital, suban su archivo digital en la tarea que corresponde. Si tienen fotos, entonces suban las fotos
en la tarea que corresponde. Es decir, no se les está poniendo una nueva tarea, simplemente solo van a subir las tareas que ya habíamos hecho en las primeras 3 sesiones. Son 2 tareas las que están ahí. Una, acuérdense que eran los ejemplos de los principios deontológicos y los otros eran unos casos que hicimos aquí en grupo. Entonces, eso, por favor, suban. Miren, es importante que todos suban su tarea de forma individual, aunque yo sé que aquí las clases, las tareas las hacíamos en grupo, pero es necesario que cada uno suba su propia tarea. ¿Por qué? Porque plataforma saca el porcentaje por alumno, o sea, lo saca de forma individual, no lo saca en grupo. Entonces, por eso les estoy explicando de que las tareas que ya habíamos hecho, las van a subir en la sesión 5 como tarea 1 y como tarea 2. Por favor, cumplan eso en esta semana. Recuerden de que el próximo sábado es su examen en la sesión número 6. El examen se va a realizar a la hora que corresponde. De 1 a 3 de la tarde vamos a realizar el examen. Se le va a habilitar. Necesito que, o sea, miren, se los estoy recordando para que por favor no tengamos problemas con el acumulado. Necesito que en las tareas, por favor, me suban de manera individual cada uno de ustedes los trabajos que ya habíamos hecho, para que se les pueda aparecer en la plataforma el puntaje. Son 2 tareas. La tarea número 1, que es, a ver, ya les muestro por acá. La tarea número 1. Profe, una pregunta. Entonces, el examen de la semana que viene, que el sábado, ¿se va a habilitar a la 1 o se va a habilitar desde la mañana? Déjenme consultar eso con la coordinadora. Les quiero mostrar esto. Miren, fíjense aquí. Para que no tengamos doble información. Aquí está la tarea número 1 de la sesión 5. Si ustedes se acuerdan, estos fueron los casos hipotéticos que yo les mostré que ustedes contestaron, ¿se acuerdan? Si ustedes tienen el documento en digital, entonces solamente lo suben su tarea. Si lo tienen en fotos, entonces van subiendo las fotos de esa tarea. Pero esto ya... Profe, disculpe, en caso de nosotros, creo que nadie le tomó foto de lo que lo hicimos en el aula ese día, creo que nadie le tomamos fotos, sino que se entregamos un solo. Tendrían que volverla a hacer, y de manera individual. Pero esto lo hicimos en clase, y lo hicieron en el cuaderno, si no mal recuerdo. Y el otro, que fue la tarea que también hicimos, que era ejemplificar cada uno de los principios capitales de la deontología y ejemplificar los principios deontológicos universales. Un ejemplo de cada uno era lo que iban a hacer. Entonces, hay quienes lo tienen en digital, hay quienes no, pero tienen que volverlo a subir para que se les pueda reconocer los puntos de la tarea. Recuerden ese cambio de presencial a virtual, había ese déficit de puntaje, entonces teníamos que haberlo hecho así, para que no perdieran esos puntos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo de todas formas les voy a estar pasando en la semana la orientación con respecto al examen, pero no sé si tienen alguna duda al respecto, por favor háganlo ahorita. No, profe, solo nos avisaría lo del examen. Ok, sí, solo les avisaría lo del examen. ¿Otra pregunta, chicos? Ninguna. Ok, perfecto. Entonces, Bueno, me no hay... Ok, ¿cuáles son los temas que vienen al examen? Hasta el tema del día de hoy. Desde la sesión 1 a la sesión número 5. Tema de la historia de, es decir, la unidad 1, la unidad 2 y lo que estamos
empezando a ver del tema de la unidad 3. Esos son los temas que vienen para el examen. Nos vemos, por favor estudien y envíen sus tareas. Pasen buenas tardes.